Buenas noches, soy su asesor virtual Ernesto Pérez López. Los voy a estar acompañando en este módulo de trabajo número 3. Esperemos que logremos alcanzar los objetivos planeados durante esta semana de trabajo, asimismo durante todo el módulo. Esperemos también que podamos trabajar de la manera más cordial posible y que todo se vaya dando de manera fluida en las semanas de trabajo. Entonces, en primera instancia, es importante felicitarlos, puesto que lograron un peldaño más, lograron pasar el segundo módulo y ya estamos nosotros en este tercero. Muy importante este módulo para su formación académica, sumamente importante. ¿Por qué lo digo? Porque aquí es donde vamos a tener que ir generando herramientas que nos permitan redactar bien, argumentar con fundamento, poder también analizar textos, generar reseñas y obviamente todo este conjunto nos va a permitir entonces elaborar textos, si no profesionales, por lo menos que se precien de verse con calidad, ¿de acuerdo? Entonces, este módulo de verdad que es sumamente importante. Ya viene de un módulo previo en donde también más o menos estuvieron redactando, estuvieron escribiendo algunos textos, pero justo en este módulo 3, pues vamos a tener que ir aprendiendo, vuelvo a repetirlo, a saber redactar, a fundamentar a partir de una buena argumentación escrita, obviamente, y otro factor importante, tener un pensamiento crítico que nos ayude a reflexionar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo o lo que tenemos que ir desarrollando en estas 4 semanas de trabajo. Si lo hacemos bien, créanme que esto va a estar sumamente sencillo para ustedes. Vamos a empezar entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Pongan atención, si tienen alguna libreta, pluma, lápiz a la mano, les recomiendo que lo hagan porque vamos a empezar con esta sesión que tal vez sea un poquito extraña para ustedes, pero vamos a ver que todo fluya de la mejor forma. Ahora, importante, si tienen alguna duda en el momento o cuando yo pregunte dudas y no exista, vamos, en el chat me pueden decir no hay dudas y seguimos. Si existen, escríbanlo en el chat o bien abran su micrófono y deténganme. Aquí tengo duda, ¿de acuerdo? Para que todo esto vaya fluyendo de la mejor forma. Bien, estamos entonces iniciando nuestro módulo 3 en nuestra primera semana de trabajo, en la cual tenemos que entregar pues 2 actividades integradoras, una actividad socioemocional, que esa la tienen que ver con su tutora, asimismo 2 actividades formativas y un cuestionario socioemocional. Todas estas 4 las tienen que ver con su tutora, estas 2 con un servidor asesor virtual. También tenemos que dar salida a un foro aprendiendo. Entonces, todo esto vamos a irlo viendo poco a poco para que entonces logremos aterrizar todo esto. Ahora, primer punto importante, necesito por favor que revisen todos los recursos de toda la plataforma. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar ya en la 4ª semana a mejorar su promedio. Todo esto es global, es decir, si yo doy clic en esto y lo abro, lo reviso, obviamente si doy clic aquí, reviso, doy clic por aquí, proyecto integrador, portafolio de evidencias, etcétera, mi facilitador, mi tutor, supervisor de calidad, etcétera. Estoy navegando en toda la plataforma, lo que sucede es que se van acumulando como si fueran puntos. Al final se suman, hay una globalización de todo lo que yo hice en las 4 semanas y obviamente mi participación en el aula virtual genera un porcentaje, créanme, mucho mayor. Entonces, si yo me dedico únicamente a revisar lo que son estas actividades y se acabó, no me doy tiempo de revisar qué es esto, tampoco reviso el foro social ni el foro de dudas técnicas, o sea, no reviso absolutamente nada. Créanme que su promedio al final
no es que sea malo, pero no van a alcanzar el puntaje adecuado. Entonces, eso es muy importante que lo hagan. Revisen todos los recursos de la semana. Revísenlos. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Organicen bien sus tiempos, organicen bien sus horarios, gestiónenlos. De lo contrario, todo mundo está entregando el mero domingo a las 10 de la noche o a las 11 de la noche. Muy importante, genera tus tiempos para que entonces logres cumplir con todas las actividades. Siguiente punto, muy importante, ayuda a tu mente a que se acostumbre a entregar actividades, pero cuando ya las hayas revisado completamente. Es decir, ya tienes todo lo que te solicita, ya revisaste las instrucciones y nada te falta, ya revisaste que tenga portada, ya revisaste que no tenga faltas ortográficas, ya revisaste que hayas escrito, es decir, hayas redactado con una buena argumentación, ya revisaste que tenga fuentes agregadas al final del documento, ya revisaste que el formato de tu documento, ya sea de Word o lo que estemos trabajando, tenga el formato adecuado para poder ser revisado, ya revisaste que no pongas color a las letras, ni fonditos de colores de mariposas ni de cochinitos volando en el documento. Cuando hayas hecho todo eso y tengas certeza de que todo está bien y según la rúbrica estás en el lado de experto, en ese momento te invito a que subas tu actividad. Porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es acostumbrarnos, sí, pero estar subiendo. Maestro, es que dígame en qué está mal. Muchachos, tenemos que generar ya desde ahora, desde hoy, una responsabilidad y un compromiso total a nuestro estudio. Y a partir de tener disciplina y organización lo vamos a lograr. Porque si tú te acostumbras a estar sube y sube y sube y sube hasta que tú pienses que está bien o hasta que el facilitador te ponga 100%, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos aprovechando ni los tiempos, no estamos ni gestionando tiempos y también el facilitador no te está ayudando en absoluto, al contrario, te está generando un hábito negativo. ¿Por qué? Porque entonces no te hago responsable ni que tú observes detenidamente lo que tienes que observar. ¿Ok? Entonces, muy importante, por eso es que les decía, este módulo es sumamente, pero sumamente vital para su desarrollo en todos los demás módulos que vienen. Así que tengan cuidado mucho en esto. Primer punto, la guía. Esta ya la tienen que haber revisado, obviamente ahí también les explica qué se van a ver en toda la semana. Nuestra unidad 1 es la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Esta es nuestra primera unidad. Y bueno, vamos con el primer material que tenemos aquí. Aquí nos dice que lectura y escritura. Nos vamos a ir rápido, pero es necesario que tú vayas comprendiendo los materiales que tenemos, porque a veces los leemos, pero no comprendemos lo que estamos leyendo. Por eso es sumamente, ¿qué te digo?, crucial para tu vida académica que tú sepas leer y sepas escribir adecuadamente. Obviamente, tenemos que tener un orden, tenemos que tener una orientación para poder hacerlo. Y para ello necesitamos observar, necesitamos leer y obviamente comprender el texto. Para ello necesitamos lectura, bien, para eso necesitamos una buena escritura. Para eso también necesitamos expresarnos al escribir. No solamente es poner textos por escribir textos. Necesitamos expresarnos también a partir de expresiones en un texto. Y obviamente las fuentes de consulta. Necesitamos siempre fuentes de consulta en caso que las ocupemos. Muy importante, si tú no estás buscando nada de otras fuentes, pues es que no hace falta que agregues ninguna fuente, solamente las que pudieran estar presentes en la actividad. Pero si tú no buscas una adicional, no hace falta poner absolutamente nada. Pero si tú buscas adicionalmente 2 o 3 páginas en internet o un libro o un blog, etcétera,
esas páginas que tú revisaste deben estar incluidas en tu documento. ¿De acuerdo? Muy importante. Bien, vamos al segundo. Estrategias de estudio. Esto ya lo vieron en el módulo 2. Sin embargo, es importantísimo que ustedes lo retomen, rescaten información previa, porque también en este módulo vamos a aprender algo de historia, algo de cómo es que nosotros recobramos ciertos conocimientos previos. Por eso es que las estrategias de estudio son sumamente importantes. Bien, nos van a servir justo para seguir o para tener una continuidad en lo que nosotros estamos haciendo. De lo contrario, nos vamos a entorpecer, nos vamos a detener en ciertos puntos en los que no voy a poder lograr comprender. ¿Sí? Por eso, muy importante que nosotros tengamos estrategias de estudio, estrategias de aprendizaje, para lograr analizar, sintetizar, hacer un buen resumen. ¿De acuerdo? Muy, muy importante. Obviamente, ahorita con esto de las TICs, que no es nada nuevo, es sumamente ya muy conocido, pues también necesitamos tener herramientas para saber buscar y en dónde buscar. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, estrategias de estudio sumamente importantes. Bien, acontecimientos históricos. En esta área es muy importante que nosotros sepamos que los acontecimientos ya sucedieron o bien están pasando. Tan solo vamos a poner un ejemplo. La pandemia. ¿Desde cuándo iniciamos con la pandemia? Eso fue un acontecimiento histórico porque ya tiene en una línea de tiempo un inicio. Todavía no termina, pero necesitamos tener este punto de partida para comprender lo que vamos a generar nosotros. Por eso es que necesitamos entender que un acontecimiento puede ser histórico o bien no puede serlo. Maestro, ¿cómo es eso? Claro, para que yo determine qué es histórico, es que debe tener como mínimo, escuchen bien, obviamente un fenómeno, un acontecimiento que esté sucediendo. Número 2, necesito testigos, necesito alguien que lo esté viviendo o viendo. Y número 3, necesito que sea escrito, grabado, capturado, por algún medio, cualquiera que tú quieras, pero necesita ser capturado. De lo contrario, no se vuelve acontecimiento histórico. Tan es así, porque si yo no tengo algo escrito o algo que me tenga a mí cierto de que haya pasado a partir de un texto, a partir de una grabación, a partir de algún video, yo no puedo decir que esto exista. Esto se vuelve subjetivo, no se vuelve objetivo. Porque yo puedo decir, sí, seguramente hoy, hace un momento, yo vi un elefante rosa con un cochinito morado con alitas. Y tú me puedes decir, wow, interesante, ¿qué fumaste o qué rollo? Sí, pero si yo lo grabo, yo lo tengo capturado y lo muestro, en ese momento se vuelve acontecimiento histórico. De lo contrario, si yo no tengo cómo probarlo, no tengo la forma de hacerlo verídico, se queda únicamente en idea, en pensamiento, pero no se convierte en acontecimiento histórico. Obviamente, todo parte de un inicio, ¿de acuerdo? Después se convierte en un hecho histórico y después ya podemos analizar el hecho histórico. Ya podemos comprenderlo a partir de lo nuevo, a partir de lo que hoy está sucediendo. ¿Sí? Por eso es sumamente valioso que ustedes tengan esta información para que lo tengamos claro. ¿De acuerdo? De lo contrario, esto que vemos aquí de los presidentes nunca hubiera podido ser si alguien hubiera capturado esa imagen. Me pudieron haber dicho, estaban los dos presidentes juntos en ese tiempo, en ese momento histórico del país. Pues sí, pero dime, a ver, ¿dónde está algo que me permita ver? No, pues es que no tengo. Entonces no puede ser verídico, aunque haya sido. ¿Listo? Aquí también nos muestra el muro de Berlín. Si no hubiera habido captura de imagen, video, de textos, de todo esto que sucedió,
pues yo me hubiera quedado con que pues sí sucedió, no sé, quién sabe qué haya pasado, me han contado, pero no sé si sea verdad. Por eso es sumamente valioso que nosotros siempre estemos atentos, sí, a los acontecimientos históricos, claro, pero obviamente que tengan sustento. ¿Y cómo es que logramos tener sustento? Pues que tengan pues algo escrito, algo grabado, algo que se haya capturado en el momento. De lo contrario, esto se vuelve subjetivo, se vuelve pues sin razón de ser. Repito, aunque haya existido. ¿Listo? Entonces, muy importante esto. Siguiente, reconstrucción de análisis y análisis de los hechos históricos. Ya los explicamos ahorita más o menos. ¿Y por qué es importante estudiar historia? Obviamente nos lleva a un mundo de conocimiento que a veces uno desconoce. Tan solo, te pongo un ejemplo, y eso quiero que lo tengas claro. Todo conocimiento que tú tengas, debes llevarlo a tu vida diaria. Todo. O sea, si tú tienes un conocimiento, pero no lo llevas a la vida diaria y no lo experimentas, no lo exploras, no lo practicas, ese conocimiento no sirve para nada. Porque no lo entiendes, no lo comprendes. Entonces necesitamos aterrizarlos a nuestro mundo, a nuestro medio. Tan solo es esto. ¿Por qué es importante estudiar historia? Y a veces nuestra mente se va justo a las imágenes que tenemos aquí: Cristóbal Colón, la muralla china, la tinta, la revolución industrial, las pirámides, etc. Sí, todo para allá. Pero oye, tú tienes algo muy cercano que también es historia. ¿Qué es eso? Tu propia familia, tu propio árbol genealógico. Eso es historia. Y vamos más cerca todavía, tu propia historia, la tuya, lo que tú has vivido, no sé, 15, 18, 19, 20, 25, 30. ¿Cuántos años tienes? Pues fíjate, de esos 20, 25 para atrás, esa es tu historia. Esa es tu historia. Por eso a veces se acostumbraba a llevar un diario, porque ahí se escribía lo que pasaba día con día en mi historia. Hoy eso se ha perdido. Incluso se ha perdido escribir cartas, se ha perdido en muchas cosas y se han quedado en el olvido. Por eso es importante estudiar historia, y no solamente eventos históricos muy relevantes. Vuelvo a repetirlo, tu propia historia es sumamente importante, pero a veces ni tú te das cuenta que estás viviendo un fenómeno histórico. Por eso es que les digo a mis estudiantes, a mis pacientes, esto que estamos viviendo hoy con la famosa pandemia es algo que debemos vivir con una forma no catastrófica, sino al momento de vivir un hecho histórico tan importante, poderlo también disfrutar. ¿Por qué no? Obviamente hay sus excepciones, no podemos generalizar, pero estamos viviendo un hecho histórico. Y obvio, necesitamos saber reconstruir los hechos históricos. Para ello necesitamos analizar, para ello necesitamos leer, para eso necesitamos investigar. ¿Por qué? Porque ya fue, ya pasó, fue historia. Y así como está la imagen, se van formando piezas para entonces lograr tener en un conjunto todo el rompecabezas de lo que uno está estudiando. Obviamente, siempre esto se va a referir al pasado. Pero qué interesante, hoy que te voy a decir esto, nosotros podemos construir nuestro futuro a partir de nuestro presente, pero también conociendo nuestro pasado. Es decir, nosotros en este preciso momento vivimos pasado, presente y futuro. Y depende de ti que el futuro sea mejor de tu presente. Y mucho mejor de lo que viviste en tu pasado. Por eso es que también es sumamente importante y valioso estudiar historia, pero con un sentido crítico, un sentido valioso, un sentido que te dé para adelante, que lo disfrutes, que lo vivas, que te haga vibrar. Aunque a veces la historia es catastrófica, lo sé. Pero tenemos que recobrarla, tenemos que reconstruir hechos, para entonces entender un hecho histórico. ¿Sí? Bien,
¿Por qué se dice que es necesario conocer nuestro pasado para comprender el presente y así construir nuestro futuro? Ya lo explicábamos. Por favor, alguien cierre su micrófono por ahí. Gracias. Entonces, es lo que explicaba hace un momento. Yo necesito conocer mi pasado. Muchos dicen, no, olvida tu pasado, el pasado no sirve, te detiene, te ancla. No, señoras, señores, jóvenes, necesitamos conocer nuestro pasado, porque de ahí venimos, de ahí surgimos nosotros. A partir de ese pasado vamos a poder comprender nuestro presente. Y obviamente, si es que tú quieres, puedes construir un mejor futuro o mejorar hasta el momento donde tú estás presente. Y esto puede aplicarse tanto de manera personal como de hechos históricos. Por eso la importancia de estudiar historia. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a tener oportunidad de rescatar información histórica. Bien, contexto sociohistórico y cultural. Pues bueno, socio habla de sociedad y sociedad habla de personas, grupo de personas. Histórico, pues ya pasó un evento, un fenómeno, un hecho histórico. Sociohistórico entonces habla de algo que ya pasó, pero que intervino o intervinieron personas. Bien, también es importante, puede ser un fenómeno natural o puede ser un fenómeno social. Pueden ser cualquiera de las dos. Por ejemplo, una enfermedad, ahora con el coronavirus, o bien con el cáncer, o bien con la diabetes. Ese es un fenómeno social porque impacta a la persona en su salud. ¿Bien? Entonces, necesitamos comprender también contexto. ¿Contexto qué significa? Contexto significa tu medio, en el momento en el que tú estás presente. Ese es tu contexto. ¿Dónde estás viviendo? ¿Quiénes son los jefes de manzana? ¿En dónde está ubicado todo lo que tú puedes hacer en tu zona geográfica? Ese es tu contexto. Obviamente también necesitamos ver la cultura. No podemos despegarla de lo que es la sociedad, lo social, porque va unido lo cultural con lo social, obviamente con lo histórico. Bien, entonces así va funcionando todo esto. Bien, y se va uniendo. ¿Por qué? Porque hay participación social, hay sectores económicos, obviamente también hay corrupción, bien, hay medios de comunicación y participación social, esta tecnología, hay autores de textos, discursos ante la sociedad. Todo esto es un grupo de cosas, un conjunto de cosas. Por eso es un contexto sociohistórico y cultural, en donde todos estamos inmersos. Todos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso, pues también se generan los hechos históricos. Y si yo voy a hacer una actividad en donde me pidan investigar algunos textos de hace tiempo, entonces hoy voy a entender, es que en ese entonces era su contexto sociohistórico y cultural, en ese año, en esos años. Pero por eso lo rescato ahora. Por eso estamos estudiando historia a partir de un hecho histórico. Y ahora lo puedo comprender. Ahora puedo entender cómo era antes y cómo lo vinculo ahora con lo que vivo hoy, cómo se vive hoy, cómo se está resultando hoy. ¿Vamos bien? Por eso es importante que todo esto lo vayamos uniendo para que entonces se logre comprender lo que tenemos que hacer. De lo contrario, pues nada más como que medio leemos o vemos las figuritas y hasta ahí nos quedamos, pero no hacemos más por analizar otros aspectos. Bien, entonces, discurso, posición y percepción. Fíjense en este punto. Discurso, posición y percepción. Modalidades de análisis del discurso. Centrados en el discurso, pueden ser formales o de contenido, centradas en la relación del discurso y el entorno. Esto puede ser ideológicas, ético-ecológicas o disposicionales contextuales. Ahora, ¿pero qué es un discurso? Pues es una exposición verbal o escrita para legitimar y convencer una postura ideológica
o de pensamiento. Intenta comunicar, se interrelaciona con los demás, con la sociedad. Por eso es que es un discurso. Obviamente el discurso debe tener una posición para poder ser comunicado. Y también la percepción depende del que lo está recibiendo. ¿Sí? Porque en este preciso momento tenemos un ejemplo. Yo estoy haciendo un discurso explicativo, pero ustedes que me están escuchando pueden tener una percepción totalmente distinta a todos los que estamos ahora en esta sesión. Algunos pueden parecerse, pero no son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante que nosotros podamos identificar estos puntos. No me voy a detener en esto, necesito que ustedes también lo lean, pero sí es importante saber que es un discurso, que el que está dando el discurso debe tener una posición por el cual va a comunicar y la percepción es obviamente de quien lo escucha, de quien lo recibe. Pero a su vez hay una retroalimentación porque al momento que yo también los observo, yo también estoy percibiendo si me están entendiendo, si no me están entendiendo, si estoy haciendo bien las cosas o las estoy haciendo mal. Por eso es importante tener estos puntos muy claros. Intención comunicativa, importante. El autor, ya lo habíamos explicado hace un momento, necesita tener una postura al momento de dar su discurso. Recuerda, puede ser oral o puede ser escrito. Pero para ello necesita tener una intención comunicativa. ¿Qué intenta darte a conocer? ¿Qué es lo que a él le movió para escribir lo que te está llegando a ti? En las actividades tenemos que leer bastante, ¿eh? Por eso esto es muy importante. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor? Para ello, el autor echa mano de ciertas características de textos. Estos pueden ser textos informativos que se tratan de informar únicamente. Baile a las 10 de la noche en el antro tal. Lleva cero cover, etc. Informativo. Texto expositivo. Te estoy explicando algo. ¿Sí? Necesito que observes en la caja de medicamento llevar esto para que entonces suceda esto, etcétera. Te estoy exponiendo algo. Texto instruccional. Ese lo conocemos todos, porque ese es el que me lleva paso por paso. Es como una receta de cocina, es como un manual de instrucciones. Textos instruccionales. Texto narrativo. Bueno, ahí me está narrando un hecho, me está contando una historia, me está envolviendo en un drama. Eso es un texto narrativo. ¿Bien? Texto descriptivo. Ahí me está describiendo lo que está sucediendo en un contexto. Ahí me está describiendo lo que pasó. Por ejemplo, terremotos. Y esto escribimos, sucedió en la mañana del 20 de no sé qué, eran las 7 de la mañana cuando un sismo sacudió la ciudad y entonces está describiendo. Texto descriptivo. Y por último, texto argumentativo. Es el donde nosotros tenemos que actuar más, porque es el que vamos a utilizar más en este módulo. Bien, un texto argumentativo. Y argumentativo simplemente es que tú tengas un pensamiento sobre lo que tú leíste, pero que entonces tú de regreso me escribas algo con tu propio pensamiento. Crítico. Tienes que hacer que tu mente vaya explorando. No solamente se trata de estar copiando y pegando, porque es lo que hacemos. Buscamos en una página, copiamos todo un texto, lo pego y listo. Y es mi trabajo. Oye, a veces eso no funciona. Todo lo que tú escribas debe ser elaborado con tus propias palabras. Por eso es que es necesario argumentar. Por eso es importante dar fundamento de lo que tú aprendiste. De lo contrario, solamente me baso en copia, pega, copia y pega, copia y pega, pero ¿qué aprendiste? Absolutamente nada, porque nada se te quedó pegado. Entonces, aquí está más o menos explicado cada uno de ellos. Yo te di un resumen súper breve, bien, de lo que es cada uno de estos tipos de texto, que bien los vamos a revisar en las actividades. Pero sí es importante la intención comunicativa, muy importante.
Siguiente punto. Vamos. Estructuras textuales, también revísoles un audio. Tipos de texto, bueno, ya lo estamos viendo nosotros hace un momento. Bien, narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo, científicos y académicos, artículos de opinión, ensayos, monografías, de géneros, literarios, cuento, novela, leyenda, poesía, periodísticos, informativos, noticia, reportaje, de opinión. Bien, para esto obviamente se divide en tres: científicos y académicos, literarios y periodísticos. Ahí lo que vimos hace un momento van a estar encajados en cada una de estas áreas, dependiendo la intención del autor, ya sea un científico y académico o un literario, es decir, una novela o un cuento, y periodísticos. Nos hablan de estadísticas, nos habla de un hecho histórico, nos habla de un fenómeno, de una noticia. Bien, estos son los tipos de textos que se van a enlazar con las intenciones del autor. Bien, perfecto, vamos rápido. Este es un análisis de datos de información importante para poder validar lo que son las fuentes de consulta que nosotros vamos a ir agregando en nuestro trabajo. Lo mismo que fuentes diversas, esto lo van a ir revisando ustedes. Subjetividad y objetividad, pues esto ya lo habíamos analizado un poquito hace un momento. Subjetividad es la explicación de un historiador sobre un acontecimiento social, está cargada de ideología, es decir, de lo que él vivió, de lo que él sintió. Eso es subjetivo y eso también tiene que ver con tu percepción a partir de tus sentidos. Bien, es subjetivo. ¿Por qué? Porque simplemente su idea, su pensamiento, ¿sí? No se puede depender de su formación, de su experiencia de vida para que entonces esto se diga que es verdadero. No se puede. Simplemente su idea. Al contrario de la objetividad, ahí nos detenemos y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que tiene que intervenir la ciencia, asimismo con sus diferentes disciplinas. Bien, para entonces ser objetivo, concreto y que obviamente sea valorado como verdad. Bien, para que entonces tengamos claro estos dos conceptos, subjetividad y objetividad. Bien, vamos rápido. Lenguaje, muy importante. El lenguaje, obviamente como representación del mundo, pues todo mundo nos estamos comunicando. Va de la mano el lenguaje con la comunicación y va de la mano con lo que yo he construido en mi vida. Obviamente, insisto, todo esto depende de la percepción, de lo que tú percibas y otro dato importante, a partir de lo que tú conozcas. Por ejemplo, esta monita que está aquí, pues según lo que está pensando, se está traduciendo, lo entiende como coche rojo, corazón, mariposa y zapato. Pero si ella en la vida ha visto una mariposa, ¿va a poder describirnos o comunicarnos qué es una mariposa? Claro que no. Por eso es importante conocer para que entonces logre comprender. Pero muchas veces necesito de un tercero para entonces entender, que me lo muestre. De lo contrario, yo no voy a darme por enterado que existe. ¿De acuerdo? Por eso, el lenguaje como una construcción social, claro, somos seres sociales. El ser humano es ser social, no puede estar solo, porque en ese momento se vuelve como que un poquito loco porque no alcanza a comprenderse a partir del otro. No existe el otro, entonces yo tampoco existo. Tan es así que tú, ahorita hacemos un ejercicio rápido, ¿tú te alcanzas a ver tu cara? Sin un espejo, claro. Eso se llama reflejo. Pero tú, ¿te alcanzas a ver tu rostro? Y si no existe el otro, jamás vas a poder darte cuenta que existes. ¿Qué significa? Yo existo a partir del otro. Porque en el otro me observo y en el otro también se observo. Entonces, es un juego de palabras raro, pero es importante. La construcción social, a partir de lo que observo, a partir de lo que conozco, entonces comunico. Y aquí es donde hay el lenguaje como medio de comunicación. Podemos comunicarnos, podemos entonces charlar, podemos entonces encontrar
múltiples respuestas a un fenómeno. Pero aquí es donde nos detenemos, clasificación del lenguaje. Hay dos tipos. Común, que es el que utilizamos normalmente en la casa, en el trabajo, con los amigos, con el compadre, con la amiga, etc. Ese es el lenguaje común, el coloquial. Pero hay otro que se llama lenguaje especializado. El lenguaje especializado, bien lo dice, es ciertos códigos para ciertas disciplinas. Por ejemplo, el diálogo en una consulta médica con el médico especialista va a explicar la enfermedad, pero a partir de un discurso especializado. Bien, que a veces nosotros no lo comprendemos, porque entonces nosotros nada más conocemos el común, no es especializado. Por eso es importante que el lenguaje lo tengamos claro. Y hay dos tipos, común, el coloquial, el que usamos todos los días, y el especializado. Pero eso obviamente va dependiendo la disciplina que se esté utilizando. Ya sea medicina, ya sea derecho, ya sea psicología, ya sea sociología, etc. Hay un campo enorme, multidisciplinario, en el cual nosotros vamos a poder echar mano de este lenguaje. Bien, vamos, ciencia, conocimiento espontáneo. Bueno, pues aquí es un pequeño cuadro donde nos hacen las diferencias de un conocimiento científico y un conocimiento espontáneo. Ahí échenle una leída, es muy sencillo para que entonces logramos comprender esto. Dato importante, tip, conocimiento científico siempre va a ser objetivo y el conocimiento espontáneo siempre va a ser, pues, subjetivo. Eso es bien rápido. Y ya más o menos ubicamos qué significa objetivo y subjetivo y quién lo utiliza. Bien, listo. Sentido común y conocimiento científico. Esto es muy importante, muchachos, que lo vayan notando y lo vayan viendo. Siempre, para lograr nosotros llegar a un conocimiento científico o un conocimiento objetivo, necesitamos tener primero un sentido común de las cosas, de lo que está sucediendo a mi alrededor. Pero para tener un sentido común, obviamente también necesito hacerme preguntas. Por eso las actividades, si se han dado cuenta, siempre son preguntas. Foros siempre son preguntas. ¿Por qué tantas preguntas? Porque a partir de esas preguntas empiezo a generarme yo como persona un sentido común de lo que estoy revisando, de lo que estoy observando, para que después exista una crítica racional. Racional significa que la estás razonando, que la estás pensando. ¿Vamos? Pero a partir de eso yo tengo una crítica de lo que está sucediendo antes. Pero para que yo me dé cuenta, pues obviamente necesito un sentido común de las cosas. Pero para ello necesito preguntarme. Ya cuando tenga mi sentido común, crítica racional, lo estoy pensando, entonces es cuando se desarrolla un conocimiento científico de las cosas, de lo que se observa, de lo que se vive. Bien, pero no nos quedamos ahí. Esto es cíclico. Maestro, ¿por qué? Porque el conocimiento científico en una de sus características nos dice, es modificable. ¿Qué quiere decir esto? Es que el conocimiento científico, si bien es objetivo, es dinámico y va cambiando según el contexto histórico que se está viviendo. No es lo mismo en el año o en el siglo XIX que en el siglo XXI, las enfermedades, cómo se atendían, ¿o sí? Imagínense si nos hubiéramos quedado con todos los avances del siglo XIX. ¿Qué estaría pasando ahora? ¿Sí vamos bien? Por eso es que el conocimiento científico, cuando se logra un avance, pues esto va modificando y cambia después de un tiempo, porque es dinámico y se repite. A partir de lo nuevo, entonces vuelve a surgir preguntas, vuelvo a surgir esto sentido común de lo que está sucediendo ahora, después una crítica racional para dar paso a un conocimiento científico. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y esto no termina. Es cíclico.
Bien, entonces, muy importante, sentido común y conocimiento científico que va de la mano con todo, con la comunicación, con el lenguaje común, especializado, con la intención de los textos, con lo que el autor quiere exponer en sus narraciones, en sus discursos, cómo se ve la historia, cómo es que necesito recuperar información histórica a partir de un contexto sociocultural de lo que pasaba en ese entonces. Ahora nos estamos dando cuenta cómo todo se va hilando y muy importante, todo esto lo vivimos normalmente y todos los días en todo momento, pero no nos damos cuenta porque vivimos como enrutinados. Bien, para saber más, pues es una página que te propone la plataforma, recurso auditivo también, aproximación al conocimiento científico, y ahí nos habla un poco también que a partir de este conocimiento científico que les venía yo diciendo de hacernos preguntas para un sentido común, es que la filosofía tiene que ver mucho en esto. La filosofía siempre es y ha sido primordial para el conocimiento, porque a partir de preguntarse las cosas es como surge el conocimiento. Por eso tantas preguntas, lo decía hace un momento, para que entonces haya una cosquillita en ti y saques de tu propio pensamiento una respuesta, pero a partir de lo que recuperaste, de lo que has aprendido. ¿Viste? ¿Vamos bien? Por eso es sumamente importante que tú lo tengas claro. ¿Bien? Para que no tengas dudas al momento de hacer tu actividad y redactes, argumentes, pero ya entendiendo todo esto. ¿Te das cuenta? O sea, es facilísimo todo esto. Muy fácil de entender. Pero a veces nos vamos vámonos a la actividad, pues vámonos a la actividad. Recuerda, antes de irnos a la actividad, pues tenemos que ver esto de las ciencias sociales, porque en alguna de las actividades nos los van a pedir. Y las ciencias ciencias habla de que son varias disciplinas. Sociales que estudian a la persona, al grupo de personas y su objeto de estudio. ¿Cuál será el objeto de estudio de las ciencias sociales? Pues las personas. Pero a partir de estas disciplinas, economía, ciencia política, derecho, sociología, antropología e historia. ¿Qué significa entonces? Que las ciencias sociales van a dedicarse a dar o intentar dar respuesta a los eventos o fenómenos sociales que ha vivido la gente dependiendo su contexto, el año y cómo es que se desarrolló en su momento. Pero siempre con los ojos de diversas disciplinas. Es decir, repito, las ciencias sociales tiene que ver con diferentes disciplinas, con otras ciencias, pero que vayan a dar respuesta a un solo fenómeno social para intentar dar respuesta. Y para esto, economía, repito, ciencias políticas, derecho, sociología, antropología e historia. Muy importante. Bien, entonces, listo, terminamos con los recursos. Y el foro Aprendiendo, aquí lo que tenemos que hacer es contestar a estas dos cuestiones. La primera, una acción que la gente de mi entorno, ahora ya sabemos que ese entorno es lo que nos rodea, y el contexto, pues todo lo que rodea a lo que lo rodea, a partir de cómo estamos viviendo, ¿sí? Realiza o que evita realizar, pero no tiene un sustento científico. Tengo que buscar en mi comunidad qué es lo que hace la gente. ¿Qué realiza? Pero lo hace por hacerlo porque no tiene ningún sustento de lo que está haciendo. Bien. Y por otro lado, dar respuesta. ¿Por qué crees que es importante conocer si existen o no existen sustentos científicos para determinadas acciones? No te está preguntando para esta acción que acá pusiste, no, te está haciendo una pregunta específica, no sobre lo que tú pusiste aquí arriba. Por eso es importante leer y comprender los textos. No se vinculan, aunque estén las dos aquí. Simplemente una te pregunta, o sea, te dice, a ver, ¿tú qué has visto?
Ah, pues he visto esto, excelente. Pero ahora, a partir de esto que tú has visto y a partir de lo que has visto en otras partes, ¿tú por qué crees que es importante tener sustento científico para determinadas acciones? Ahí es donde tú tienes que elaborar un texto a partir de lo que ya aprendiste en los recursos de la semana, porque ahora ya sabes qué es eso. Bien, pero recuerda, no se vincula con esto, y muchos lo están vinculando, y eso significa que no comprendemos los textos. Ahí está un pequeño problema. Bien. Y listo, vámonos con las actividades. Pero para ello preparé por aquí ciertos recursos que les voy a compartir más adelante para que ustedes tengan como referencia y tengan como guía. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, muchachos, es una guía. No significa que este documento que les estoy proporcionando es para que lo utilicen y lo suban. No, les va a servir de guía para que ustedes hagan su propia actividad. ¿De acuerdo? Muy importante. Ahora sí, vámonos duro con esto. Fíjense bien. Siempre, y lo vuelvo a repetir, siempre deben agregar una portada. Maestro, pero no la pide. No importa. Muchos asesores califican eso, observan eso, porque la portada es como la portada de cualquier libro o revista. ¿Has visto un libro o revista que no tenga portada? ¿La has visto? ¿Ah, verdad? ¿Te das cuenta cómo relacionamos las cosas de nuestro entorno? Porque entonces tú no agregas portada. ¿Ves? Muy importante. Primer dato, agregar portada. La portada, pues obviamente debe tener nombre, actividad, fecha, grupo, facilitador, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vas a poner tu portada como quieras. Bien, ahora, si tú no sabes agregar una portada en Word, pues es muy sencillo. Te vas a la primera página, te vas al menú insertar y después de ahí hay un icono, una herramienta que se llama portada. Le das clic ahí y te va a abrir varios ejemplos de alguna portada que a ti te guste. Simplemente le das clic y se agrega automáticamente. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetirlo. Te vas al menú insertar, icono portada, seleccionas la que tú quieras y lo único que tienes que hacer es darle clic sobre ella. Va a aparecer aquí en toda la página y lo único que tienes que hacer es modificar el texto que viene, incluyendo esto. Y se acabó. Eso es todo. Vámonos con lo que sigue. Número 1. En un procesador de textos, es decir, Word o cualquiera que tú tengas, pero que lo podamos abrir en Word, más yo, porque voy a revisar sus trabajos, responde a la siguiente pregunta desde tu perspectiva. Es decir, aquí voy a hacer una anotación importante. Aquí nos dice, no es necesario que investigues, pero yo te voy a decir que aunque diga en la instrucción no es necesario que investigues, no por eso tú me vas a escribir una respuesta de una línea. No, pues no sé nada. Ya fue tu respuesta. No, así no va a funcionar, Necesitamos recuperar información previa. Y si no te acuerdas o si no sabes del tema, pregunta a tu papá, a tu mamá, a tu primo, tu tía, tu tío, quien lo que quieras, que más o menos te vaya ayudando a comprender lo que tú no sabes. Porque qué fácil es escribir aquí, no sé del tema. Oye, estamos en una formación académica en la cual te va a ayudar en tu vida. No nada más para cubrir el módulo, es para tu vida diaria. Y si tú lo haces bien desde el principio, créemelo, se te va a facilitar la vida en los siguientes módulos. De verdad, créeme esto. Ya que no hay una respuesta correcta e incorrecta, únicamente te servirá para identificar tus aprendizajes previos. Bien. Pregunta, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? ¿Qué sabes sobre la reforma agraria? Y tú vas a poner tu respuesta. Bien. Necesito bien argumentada tu respuesta. Maestro, es que no sé nada.
Ya te di unas opciones. Incluso te voy a compartir una liga a un video en YouTube donde te explican qué es la reforma agraria. Entonces, para que tú más o menos vayas identificando qué es eso. Ya que lo contestaste, vamos al punto 2. Lee con atención los dos textos, La muerte tiene permiso y La política agraria. Bien, recuerda que para comprenderlos puedes usar técnicas de estudio como lectura de títulos, subtítulos, formular preguntas, etcétera. Esto lo viste en el módulo 2, lo decíamos al inicio de la sesión. Entonces, lo tienes muy fresco, tienes que recuperar información, ¿de acuerdo? Ya que tú viste el texto La muerte tiene permiso y ya leíste La política agraria, bien, nos vamos al paso 3. Recupera la información relevante de ambas lecturas. Para ello puedes tomar apuntes, realizar una lectura comprensiva, subrayar ideas principales, secundarias o parafrasear. Muy importante. Bien, también te voy a compartir por aquí estos documentos. Fíjate, el recurso de la política agraria, aquí está. Y pues aquí hay una subrayadera para que tú te vayas guiando de lo que es más importante del texto y tú logres más o menos orientarte y guiarte sobre lo que son las ideas principales y las ideas secundarias. Y tú lo puedas entonces redactar, recuerda, con tu propio lenguaje, con tu propio pensamiento, con tu propia escritura. No se trata de seleccionar todo y pegarlo tal cual, porque eso ya no está funcionando. Bien, y este es el otro texto, bien, que ahorita les voy a decir para qué es ese otro texto. Bien, vámonos, seguimos. Recupera la información, perfecto. Número 4, identifica los elementos que se incluyen en ambos textos y completa el siguiente cuadro comparativo. Ya leímos los dos textos, ¿cierto? Bueno, o los vamos a leer, pero vas a leer los dos. A partir de ello, necesitamos dar respuesta a lo que nos pide en esta columna. Fíjate muy bien. Autores. Necesito poner los autores correctos de este texto. Y ahí es donde vamos a detenernos justo a la pregunta inicial de una de sus compañeras. Maestro, es que no tiene esto, no tiene estos datos. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo puedo buscar en internet? Por supuesto. Necesitamos investigar en internet. Pueden buscar el documento La muerte tiene permiso o autores La muerte tiene permiso. Automáticamente les va a aparecer el documento con el nombre del autor y el año. Bien, porque el texto me parece que no tiene esos datos, ¿no? No los tiene. Entonces vamos a tener que investigarlo. Y así lo pones en Google. Bien, autores y año de La muerte tiene permiso. Y te va a aparecer los datos, tanto de los autores como del año que se hizo, que se elaboró. ¿De acuerdo? Pero en este primer punto únicamente nos pide autores. La política agraria tampoco el texto viene con esos datos. Y hay algunos que me lo inventan o hay algunos que se lo copian de no sé dónde o no sé de qué blog y me lo dejan así como lo copiaron. Incorrecto. De verdad, muchachos, créanme, si ustedes hacen las cosas como se les está explicando, no tienen por qué generar plagio ni estar copiando a nadie. Ustedes mismos van a poder desarrollar sus actividades perfectamente. Pero con ánimo, háganlo. No nada más copien, peguen. No, apasionense por lo que están estudiando. Siguiente, fecha en la que se escribió. Muy importante, lo mismo que el autor, hay que buscar en internet. Pero en este caso, en la política agraria, yo te voy a ayudar un poquito. Y ahí tenemos esto. Este es el texto completo. Aquí están los autores. Y si tú revisas el documento que te voy a compartir, pues ahí por ahí va a estar el año en que se elaboró este texto. Bien, entonces ya tienes dos apoyos. Uno, buscar ideas primarias y secundarias. Y número 2, pues los autores de este texto y el año en que se elaboró, que está por allá. Tú lo vas a buscar, pero ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos apoyos que te estoy dando junto con esta guía. Para que entonces pongas datos exactos, no inventados, o lo dejes en blanco y me pongas, no existen datos. O sea, por favor,
Sí existen. Entonces, vámonos a lo que sigue, tipo de texto. Ahí es donde nos detuvimos un momento, según la intención y según el tipo de texto. Bien, científico de investigación, literario de ficción, periodístico de información, es apto para todo público o para público especializado. Aquí es donde yo tengo que dar cuenta de estos dos textos. ¿Sí? Si este texto es para todo público o si es para público especializado. ¿Y qué tipo de texto es? ¿Bien? ¿Ya bien? O sea, si nosotros no revisamos los recursos, se nos confunde toda la cabeza y entonces ya no sabemos ni qué escribir. Pero si los explicamos, esto se contesta solo. Siguiente, mensaje que quiere transmitir el autor. ¿Te acuerdas que te expliqué la intención? Que el autor siempre tiene que tener una intención por el cual quiere comunicar. Pues aquí está. Pero obviamente tienes que leer los textos para que te des cuenta cuál sería su intención, qué quiere comunicar. ¿Bien? Público al que se dirige. Pues bueno, ¿a qué público crees que se dirija este y a qué público se dirige este? Tan solo con los nombres, pues ahí nos podemos identificar para qué. ¿Sí? ¿De acuerdo? Nada más te digo algo. Este texto no es para todo público, ni para los interesados en la reforma agraria. No. Nada más te lo dejo como tip. Bien. Siguiente. Contexto o momento en que se escribió. Ya lo explicamos. Un contexto histórico depende del año en que se vivió dicho fenómeno. ¿Qué estaba sucediendo en ese entonces? Bien. Por eso te pongo aquí. Escribe 3 características importantes del país durante el año en que se publicó el texto. Porque cada texto se escribe dependiendo del contexto que se quiere dar a explicar en el momento histórico preciso. ¿Ven? Todo lleva una hilación, todo lleva un orden. Y esto es sumamente sencillo. Siguiente, gráficas, tablas, apoyos estadísticos que se incluyen. Revisa, si alguno de ellos tiene eso, pues debes ponerlo. Si aplica, si existen, ¿sí? ¿En qué página? ¿En qué tablas o qué es lo que aparece? ¿Qué gráfica? ¿De barra, circular, de pastel? ¿Cómo aparecen? ¿En qué página aparecen estas gráficas o estos apoyos estadísticos? En cada uno de los textos. Ideas principales, pues aquí está. ¿Cuál es la idea más importante que quiere transmitir el texto? Contesta en un enunciado breve, pero completo. ¿Sí? Tanto de este texto como de este otro. Lo mismo. Ideas secundarias. Me vas a hacer lo mismo que las ideas primarias o ideas principales. Y para eso te doy esto, que tú vayas viendo cuáles serían. Hay muchas, obsérvalas y ya dependiendo de lo que tú creas según la lectura, tú me las aplicas aquí. Pero bien fundamentadas, bien escritas, por favor. Actores, pues menciona por lo menos 3 actores o personajes importantes que aplica en cada uno de esos textos. ¿Quiénes estuvieron involucrados ahí en esos textos? Mínimo 3. Mínimo 3. ¿De acuerdo? ¿Para qué poner más? Obviamente, si quieres poner más, adelante, excelente. Pero mínimo con 3 es suficiente. Acciones que se describen, pues menciona por lo menos 3 cosas que pasan en el texto, en oraciones breves pero completas, insisto. Bien, ¿de acuerdo? Vamos. Postura del autor frente al suceso del que habla en el texto. ¿Qué opina el autor del texto sobre la reforma agraria? Ahí no es tu punto de vista. Ahí es buscar el punto de vista del autor, quien escribió cada uno de los textos. Y tú lo debes de redactar en cada uno de estos espacios. Recuerda, no es tu opinión, es la del autor. Para eso tienes que buscarlo en el texto. Ahora sí, tu opinión sobre el texto. ¿Te gustó el texto? ¿Por qué? Vas a explicarme por qué te gustó este y por qué te gustó este otro. Y por último, no hace falta poner 2. Dame tu opinión sobre la reforma agraria. Ahora ya sabes más, ¿no? Ahora dame tu opinión. A partir de lo que tú investigaste, a partir de lo que tú leíste, entonces ahora ya sabes sobre el tema. Ahora sí, ¿cuál es tu opinión? Aquí me lo vas a agregar. No hace falta 2. Con 1 es suficiente, pero bien escrito. Hasta aquí. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Quiero que me escriban ahí. ¿Hay dudas?
¿Dudas? Perfecto, vámonos rápido, porque si no nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche. Bien, entonces, punto número 5. En 2 párrafos de 8 a 10 renglones, muchachos, 8 a 10 renglones. No me escriban párrafos de 2 renglones, eso no existe en la vida. Un párrafo está compuesto mínimo de 6 a 7 renglones, un párrafo bien escrito. Por eso es que aquí te dice en 2 párrafos de 8 a 10 renglones y se cuentan, sí se contabilizan. No crean que es chiste. Muy importante. Debes responder a la siguiente pregunta. ¿Qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de estos textos? Y vas a escribir tu respuesta. Tu respuesta. No la respuesta de algún autor o de algún texto que ahí estás copiando y pegando, No, tu respuesta. Bien. Número 6. Redacta una reseña comparativa. Ahí tenemos el primer punto importante. En la que identifiques las semejanzas, diferencias en la manera que ambos textos abordan la reforma agraria como un hecho histórico, porque lo que estamos analizando es un hecho histórico. Para hacerlo, revise el análisis que realizaste. A ver, escucho. ¿Quién me habla? Sí, yo sí tenía una duda. A ver, ¿qué pasó? Escucho. Ahí en donde tenemos que poner las fechas, no importa que, es que yo había visto un video donde decía que también tenía que ser que hablara de la forma, ay, ya no me entendí. Sí. Ahí en donde dice Vamos arriba. fechas, tenemos que poner Aquí. ajá, un poquito, no, un poquito más abajo. Más abajo. ¿Dónde mero? Porque las fechas es aquí fechas en las que se escribió el texto. ¿Dónde? Ajá. ¿En dónde? Ve que dice que tenemos que poner otra fecha importante que sucedió en ese año. Se escribió ese texto. A ver, vamos a ver aquí, vamos a ver. Aquí, contexto o momento en que se escribió. Sí, eso es totalmente diferente al texto, Por eso ahí les puse en la guía. Escribe. Puede ser diferente fecha. Pero, a ver, aguas. Escribe 3 características importantes del país, o sea, de tu país México, ¿sí? Durante el año en que se publicó el texto. Obviamente cada uno de estos se publicó en diferente año. Entonces, ejemplo, si La Muerte tiene permiso se publicó en el año 1975, por ejemplo, pues tú vas a buscar 3 características que pasaron en 1975 en el país, independientemente de la reforma agraria. No quiere decir que sea de la reforma agraria. Simplemente estamos analizando y recuperando información de ese año. ¿Qué pasó en ese año? ¿Listo? Sí, ya le entendí ya. Eso, Sí, muchas gracias. eso, de nada. Y así vamos a hacerle con el otro texto. ¿De acuerdo? Entonces, no es necesario de la reforma agraria, simplemente es recuperar información histórica de lo que sucedió en ese año en que se elaboró cada uno de los textos. Recuerden, estamos viendo fenómenos históricos, entonces tenemos que buscar para atrás muchas cosas para entender lo que está sucediendo ahora. ¿Listo? Bien, entonces, nos quedamos en el 6, redacta una reseña comparativa. A ver, muchachos, una reseña, ¿qué es una reseña? Una reseña simplemente es un resumen de los textos que tú estás leyendo. Esa es una reseña, un resumen de lo que tú leíste, pero con tus propias palabras. Nada que me copies textos completos y me los pegues. No, es con tus propias palabras, a partir de lo que leíste. ¿Listo? Pero ahora se nos suma esta palabreja que dice comparativa. No te espantes, no pasa nada, simplemente es más sencillo. Ya leíste los dos, ahora simplemente relaciona. Relaciona. ¿Qué semejanzas tiene este texto con este? ¿Qué diferencias tiene este texto con este? ¿Y cómo es que estos dos
abordan el mismo problema, que es la reforma agraria, como un hecho histórico. ¿Vieron? Así de sencillo, nada más que las palabras a veces nos espantan. Y no, esto es sumamente sencillo, esto es como cualquier cosa. Bien, pero sí necesitamos escribir algo bueno, algo que sirva. Para ello, yo les hice esta pequeña, como gráfica, bueno, no es gráfica, como estos pasos a seguir. Toda reseña necesita una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y fíjate muy bien, aquí te estoy diciendo como ejemplo, en tu primer párrafo, que dijimos que un párrafo está compuesto mínimo de 6 a 7 renglones, o sea, tu primer párrafo, contesta esto que te estoy poniendo como guía. ¿Qué voy a hacer en este escrito? ¿Cuáles son los dos textos que voy a comparar? Tienes que poner el nombre y, obviamente, importante, los autores. ¿Por qué es importante hacer esta comparación en relación con la reforma agraria? Obviamente no me vas a poner estas preguntas en el texto, O sea, te lo estoy poniendo como guía para que te dé ideas y tú vayas directo a hacer tu texto bien picudo, bien cool. Entonces, importante, por favor, simplemente esto es de guía, no es para que me los pongas en tu texto. Bien, recuerda, párrafo 1, da respuesta a estas 3 preguntas sobre lo que analizaste de los textos y vas a ver que vas a tener para mucho más. Desarrollo. En el párrafo 2, pues vas a contestarte a esta pregunta. ¿De qué se trata La muerte tiene permiso? Es tu resumen. Ya lo leíste. Ahora escríbeme de qué trata. Párrafo 2, mínimo 6 a 7 renglones. Le das un enter, siguiente renglón, siguiente párrafo. Párrafo 3, ¿de qué se trata la política agraria? Lo mismo. Un pequeño resumen de lo que tú leíste referente a ese texto. Párrafo 4. ¿En qué se parecen los dos textos? Y me vas a hacer tu párrafo bien bonito, chulo, bien precioso, con sus 6 o 7 renglones bien bonito. Párrafo 5. ¿En qué son diferentes los dos textos? Y por último, conclusión, el cierre de tu trabajo. Último párrafo. ¿Cuál es tu opinión final sobre esta comparación que tú hiciste? Y dame tu reflexión final de lo que aprendiste. Y se acabó esa actividad. Facilita, sin problema. Bien, vámonos a la siguiente actividad. Esta es muchísimo más fácil que la anterior. Mucho más fácil. Vámonos con el siguiente elemento que también les voy a compartir. Y fíjense muy bien aquí. Nuestra siguiente actividad integradora 2, interpretar el mundo. Obviamente a partir también de un fenómeno social. Bien, y aquí nos dice, marca la casilla de la respuesta para cada una de las preguntas que se presentan a continuación. Estas se relacionan con los fragmentos de la historia, la enfermedad de todos los tiempos. Que ese texto lo vamos a estar encontrando, obviamente, pues en la segunda actividad, obviamente, ¿no? Que es este. Bien, aquí está el texto. Es un texto muy corto, muy sencillo de leer, y entonces, a partir de que yo lo lea, pues voy a darme cuenta de qué está hablando todo esto. ¿Por qué me preguntan todo esto? Bien. Y aquí es sencillísimo. Simplemente tienes que dar clic en cualquiera de estos cuadritos que obviamente tu respuesta sea bien estudiada. Es decir, no nada más con palomear las cosas es suficiente. Por favor, tenemos que centrarnos bien en lo que estamos respondiendo. Por favor. Entonces, aquí les voy a hacer la prueba simplemente. Voy a hacerlo yo así como al azar. Bien, nada más con dar un clic, automáticamente se tacha la opción. No hace falta que yo aquí escriba una palomita o que ponga X o sí o no. No, simplemente con dar clic se va poniendo. Tengan cuidado porque si repito, miren, se ponen 2 y en ese momento esa actividad es incorrecta. Si me equivoco, pues dale otro clic y se quita. Y ahí está.
Y así nos vamos acá y por acá, vamos a responder esas preguntas, no tiene nada de complicado porque tienen que ver con el texto que leímos anteriormente. Por eso les decía que esta actividad está sumamente sencilla, pero no se confíen. Ya contesté esto, excelente. Número 2, responde las siguientes preguntas. Tu respuesta debe tener una extensión de entre 3 y 5 líneas, ni un párrafo siquiera. Pero mínimo 3 renglones, mínimo. La pregunta es, ¿qué opinas? Tú, no que preguntes o que copies textos de otra fuente, no, tú. ¿El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que lleva la persona que la padece? ¿O es porque lo heredó? Explica el porqué de tu opinión. Entonces, ahí tienes que redactar. Escribe aquí tu respuesta. Bien argumentada, por favor. Aquí dice mínimo. O sea, tú dale. O sea, de verdad, no tengas miedo de escribir. Nada más verifica que tu ortografía sea correcta. Dale, escribe. Entre más argumentación tengas, mucho mejor tienes una calificación y mayor peso tiene tu actividad. Créemelo, por favor. Ese es un tip que te estoy dando. Pero obviamente tu texto debe ser congruente, no nada más escribir por escribir. Número 2. Para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia o es únicamente lo que piensas? Si lo que tú contestaste aquí tiene alguna evidencia que tú hayas vivido o presenciado, pues la vas a escribir aquí. Pero si también nada más es tu opinión o es lo que tú piensas, también lo vas a escribir aquí. ¿Bien? O sea, siempre tienes que dar razón, siempre tienes que dar fundamento de lo que tú estás pensando. ¿De acuerdo? Ahí es lo que tienes que escribir. Lo mismo, mínimo 3 a 5 renglones. Si puedes escribir más, mucho, mucho mejor. Aquí nos vamos a detener un poco. Escribe 2 formas diferentes de ver el origen del cáncer que se presenten en la lectura. Recuerda, todo viene en la lectura. Tienes que leer bien, tienes que comprender el texto, subraya. Si hay palabras que no comprendes, márcalas, búscalas en el diccionario para que entiendas qué significa. Después vuelves a leerlo y vas a ver que se te quitan todas las nubes posibles en el texto. Y vas a dar respuesta también. Vámonos al número 3. Selecciona 2 de las siguientes ciencias sociales y realiza lo que se pide en los incisos. Tú vas a elegir de estas ciencias sociales, que ya las vimos hace un momento cuando hicimos la explicación, que las ciencias sociales echa mano de estas disciplinas. Tú vas a escoger únicamente 2, cualquiera de estas, ¿bien? Y las vas a marcar o las vas a poner negrita, ¿sí? O le vas a poner color, ¿sí? Por ejemplo, así. Bien, ahí está. Entonces, ya que hiciste esto, tú escogiste esas 2, perfecto, no te pide más hasta ahí. Después dice, investiga en internet lo que las 2 ciencias sociales que seleccionaste dicen sobre el cáncer. Elige por lo menos un texto de cada ciencia. Y fíjate, te voy a dar un tip aquí. Vamos a buscar economía y del cáncer. Vamos a abrir Google. Pon atención en esto que es bien sencillo. Vamos a abrir Google y vamos a poner aquí lo que es cáncer. Voy a escribir cáncer y un signo de más. Y fíjate bien lo que aparece. Ya aparece sociología, antropología, historia, derecho, economía, etc. El que tú hayas elegido, por ejemplo, historia. Vamos a dar clic en historia. Automáticamente Google lo que hace es un filtro y te pone únicamente textos que tengan que ver con la historia y el cáncer. Cómo es que la historia va buscando, va viendo este fenómeno social de la salud del ser humano. Y tú vas a escoger una de estas ligas, de estas fuentes. Por ejemplo, doy clic en esta, la etimología del cáncer. Esta es una fuente importante. Bien, porque es un artículo académico. A partir de aquí, tú ya tienes una información adicional a lo que te está pidiendo esta actividad. Investiga en internet
lo que las dos ciencias sociales que propusiste dicen sobre el cáncer. Elige por lo menos un texto de cada ciencia. Bien, entonces aquí, por ejemplo, vas a poner ¿qué ciencia escogiste? Pues historia, aquí, ¿no? Historia y abajo economía. Bien, título del texto recuperado de internet. Vamos a buscar cómo se llama nuestro texto. Se llama la etimología del cáncer y su curioso curso histórico. Lo copio y ahora sí, lo pego aquí. ¿Listo? Ahí está. Dice, siguiente columna, pruebas que presenta la ciencia para lo que dice sobre el cáncer. Aquí ya tú tienes que revisar lo que dice el texto sobre lo que te pregunta la actividad. Y lo que tienes que hacer, ahí sí está autorizado, como lo hice ahora, seleccionas, copias y lo pegas aquí. Por último, referencia del texto consultado. Pues simple, me voy para acá, a donde yo lo abrí, y copio toda esta dirección, la copio, ¿bien? Y la pego acá. Ahí está mi liga, ¿sí? Ahí está mi referencia. ¿Quedó claro? Y así vamos a hacerlo con el de economía. Y vuelvo a repetirlo, economía, pues bueno, economía, ¿cómo le hago? Pues vuelvo a poner cáncer más economía. Doy enter y ahora me aparecen puros resultados de economía refiriéndose al cáncer. Y lo mismo, doy un clic, el economista, ¿cómo se llama el título? Así se llama el título, lo copio, pego, busco la respuesta que me pide la actividad, la copio, la pego y al final también su fuente de donde la consulté, la copio y la pego. Se acabó el asunto. ¿Sí? En este punto, ¿tienen dudas? ¿Tienen dudas en ese punto? Es muy sencillo, ¿eh? Bien, excelente. Vamos entonces para terminar con esto. Por último, tenemos aquí, realiza un resumen con una extensión de entre 2 y 3 párrafos de 10 renglones cada uno de lo que dice sobre el cáncer cada una de las ciencias sociales que investigaste e incluye la importancia que tiene para las personas la información que nos brindan. Y aquí te pongo como tip que primero escribas lo que dice tu primer texto, aquí lo que dice el segundo texto, un resumen ahora sí, no es que copies, pegues, sino tú leíste lo que tú investigaste, entendiste algo, entonces ahora hazme un resumen breve, ¿de acuerdo? Y tienes que contestar a lo que se pide, para que entonces concluyas con la actividad y se acabó. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero recuerda, las extensiones en cuanto a la escritura, en cuanto a la redacción, son muy importantes, y debes cuidar mucho la ortografía, mucho. Y ten cuidado con hacer esto. Fíjate bien, con esto terminamos. Muchos, para evitarse precisamente redactar tanto, lo que hacen es estar escribiendo, voy a escribir nada más así, ¿sí? Imagínate que estás escribiendo y dices, ay, es que me pide 10 renglones y son muchos, entonces así están escribiendo y dicen, no, ya no sé qué escribir, entonces lo que hacen es seleccionar el texto y hacer esto. Créanme que sí sucede. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones. Ya está mi tarea. Y todos los demás con este tamaño de fuente. No, muchachos, por favor, no. Tienen que ubicar perfectamente la forma. Y para ello también les comparto esto. Bien, fíjense, muy importante. Tareas bien presentadas, título, autor de la tarea, o sea, tu nombre y la portada. El texto debe estar organizado en párrafos bien estructurados, con alineación a la izquierda o justificada. Nunca los centres. Usa fuente Arial o Times New Roman. Tamaño de fuente 12, con un interlineado de 1.5. Además, los fondos deben ser blancos. Nunca pongas fondo de colorcitos a tu documento. Ya lo dije al inicio. Ni tampoco las letras con colorcito. No existe esto.
Bien, entonces, todo esto que te estoy enseñando, miren, aquí están los documentos. Y lo vas a ver, lo voy a compartir, voy a mandar la liga para que tú descargues todo esto y pues tengas mejor referencia de lo que vamos a hacer. ¿Quedó claro entonces? Eviten hacer esto que les menciono para que no tengamos ningún problema. Y seguro, de verdad, seguro, tu actividad va a tener una calificación sobresaliente, es decir, del 100%. Y bueno, con eso terminamos de explicar todos los recursos y las dos actividades. Y entonces, sí, Samantha, voy a compartir todo lo que les expliqué ahorita. Recuerden, no me escriban en esos documentos, generen los suyos. Esos simplemente les sirven de guía, únicamente de guía. ¿De acuerdo? Si hay algunas dudas adicionales, recuerden, mensaje personal y las solucionamos. Soy su asesor virtual, antes facilitador, Ernesto Pérez López, y pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya ayudado y vamos caminando juntos.